Ok. Este audífono tiene una herencia, tiene una historia, tiene el cómo después de tantos años de que Vides ha venido desarrollando cosas y cada día cosas nuevas, todo esto le ha quedado como herencia y a partir de cada uno de los avances se ha ido aprendiendo, se ha ido mejorando y se ha ido algo así como purificando el sonido y llegamos a algo que hoy en día podemos decir que es lo mejor. Seguramente dentro de unos años habrá otro mejor, pero en este momento este es el mejor. ¿Cuál es la herencia que hemos tenido? Hemos tenido una herencia de un sonido digital. Acordémonos que Videx es el primer audífono del mundo que sacó, la primera marca del mundo que sacó audífonos digitales en el año 99 y a partir de allí siempre ha estado en la delantera. Tenemos un maravilloso diseño acústico que lo hemos ido mejorando cada vez más. Tenemos un procesamiento de la señal cada día más específico, más preciso. Tenemos una precisión que nos la da en los sistemas de sensograma, de test de feedback, y nuevos algoritmos cada día. Vamos mejorando los algoritmos que son las maneras como el software del audífono, que finalmente es un computador, hace los cálculos para poder dar el nivel auditivo y cada día mejor. Entonces, digamos que vamos a analizar un poquito cada una de estas cosas que no son del momento, son de la herencia que podemos tener en Videx. Y digamos que si nosotros tenemos todos los sonidos en el ambiente, ¿sí? Alguien me puede decir si yo muevo el mouse, Ana María, si yo muevo el mouse, ¿me están viendo lo que estoy moviendo o le pongo el señalador? Sí, Susana, se ve perfectamente. Se ve perfecto, listo. Entonces, si nosotros tenemos acá los sonidos del ambiente, los audífonos, nosotros acá tenemos sonidos del ambiente, tenemos sonidos muy suaves, medios, más fuertes, y resulta que la zona que amplifican más o menos los audífonos está en un nivel diferente. Entonces, antiguamente los audífonos, los sonidos muy suaves los cortaba, los sonidos muy fuertes los cortaba y ponía más o menos un sonido en este nivel. Hoy en día hemos ampliado, alguien tiene un micrófono abierto, se oye un poquito de ruido. ¿Alguien tiene un micrófono? Ya, listo, gracias. Entonces, hemos ampliado el rango de entrada, así que los sonidos entran al audífono, aunque sean muy fuertes, y el procesador los maneja, y lo mismo los sonidos muy suaves. Entonces, esto ha dado naturalidad a la calidad de sonido, porque cuando el sonido era recortado para que pudiera entrar al micrófono, pues ya de entrada el sonido ya no era completamente puro. Vamos a ver si nosotros tenemos esta imagen, ¿sí? Estamos viendo que aquí pues es una imagen que se ve, pero no es que se vea muy bien y hay que irla mejorando. ¿Cómo se mejora? Pues esta imagen se mejora con algo que se maneja digitalmente, que es la frecuencia de muestreo. Una frecuencia de muestreo más alta hace que no haya tanta pixelación y que podamos detectar un poquito más fielmente todas las características visuales en este caso, pero también auditivas. Entonces, al lado de esta imagen, pues esta nos parece perfecta, pero resulta que esta tampoco es perfecta. Necesitamos mejorar aún más esto que es la frecuencia del muestreo. Entonces, digamos, bueno, ya mejoramos la frecuencia del muestreo, ahora qué más vamos a mejorar para que la imagen sea muy buena. Lo mismo la imagen sonora. Entonces, acá tenemos una imagen mucho mejor y esta imagen mucho mejor nos da, es causada porque tenemos un retraso determinado en una señal. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sonido que entra a un micrófono y ese sonido tiene que pasar al circuito amplificador, pues mientras pasa del micrófono al circuito amplificador hay un tiempo y del circuito amplificador al receptor hay un tiempo y cuando sale pues no es al mismo tiempo que entró. Entonces eso se llama un retraso en la señal
y Videx tiene un retraso muy bajo, que son 2.5 milisegundos, pero eso en el Moment ha sido mejorado. Vamos a mirar un poquito qué es el retraso. Si nosotros tenemos aquí frecuencias y tenemos aquí lo que se demora el sonido después de que entra en salir, tenemos distintas marcas. Esta es una marca X, esta es otra marca, un competidor que puede llamarse A, B, C, ¿sí? Y todos los audífonos del mercado tienen un tiempo en que se demora mientras entra hasta que sale del audífono el sonido. Estamos viendo que acá tenemos un audífono de 8 milisegundos, acá tenemos uno de 6 milisegundos, otro de 4 milisegundos, y Videx tiene en las frecuencias del lenguaje más o menos 2.5 milisegundos. Entonces, esto ya es una mejora muy grande que nos permite una mejor calidad de sonido. Ahora, con el Moment, este retraso ha sido aún mejorado, o sea, ha acelerado el proceso para que se demore menos desde que entra hasta que sale el sonido del audífono. Otra de las cosas supremamente importantes que tenemos como herencia, que viene desde que salió el censo en el año 99, que se llama censo porque era el único que tenía el sensograma. Esta precisión en la adaptación nos la da el test de feedback y el sensograma. Estas son cosas que a veces algunas personas que pueden trabajar de pronto con varias marcas, a veces no le dan tanta importancia al sensograma y al test de feedback y terminan haciendo el sensograma o el test de feedback en nivel de ruido y el sensograma un poquito a la carrera, ¿sí? Y resulta que el sensograma es absolutamente tan importante que si lo hacemos bien y el test de feedback muy bien hecho en ambiente silencioso, probablemente después no tenemos que hacer casi ningún ajuste en el audífono. Entonces, esto es una de las mayores herencias que nosotros podemos tener de lo que viene de tantos años en Videx y que hoy en día nos permite tener una cosa tan buena como el Moment. Otra de las cosas bien importantes que también son herencia es, digamos, el motor, la maquinaria, el sistema con el que funciona este audífono. Esto tiene unos filtros que son unos filtros que se llaman filtros de respuesta de impulso infinito. Chino para mí, ¿sí? Chino para mí porque eso es muy electrónico, pero nosotros lo que tenemos que saber es que son unos filtros especiales que nos permiten filtrar el sonido por distintas zonas frecuenciales como los canales, pero que la mayoría de los filtros que utilizan el resto de audífonos no son filtros de impulso infinito, sino que son unos filtros que tienen que ver con frecuencias y entonces esos filtros no permiten darle a cada uno de estos ranguitos que nosotros llamamos canales unos anchos de banda diferentes. En Videx nosotros trabajamos con anchos de banda diferentes porque estos filtros nos permiten manejar un ancho de banda. Perdón, es que aquí había algo que se me fue, perdón, acá se me fue lo que tenía apuntado, pero no importa, aquí estaba. Este ancho de banda diferente es un ancho de banda, creo que está en la próxima diapositiva, es un ancho de banda que simula el ancho de banda que tienen en la cóclea las zonas de frecuencia, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver en una siguiente. Entonces este sería, digamos, una de las cosas por las cuales nosotros hasta ahora no tenemos más de 15 canales y según lo que conozco de Videx no vamos a tener más de 15 canales porque es que no necesitamos más de 15 canales por este filtro que nos permite tener estos distintos anchos de banda en cada una de las zonas. Tenemos otra cosa que también tiene mucho que ver con los audífonos y es un filtro que, digamos que esos tipos de filtros nos permiten tener un consumo mínimo de batería. Al tener un consumo mínimo de batería, y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si es que un CIC o un Passion no le dura. Pues no le dura porque tiene mucho trabajo. Pero si no tuviera este filtro, ¿sí? Además la pila es demasiado pequeña,
Si no tuviera este filtro, pues duraría muchísimo menos, ¿sí? Yo recuerdo hace muchos años audífonos que duraban 2 días, 3 días las pilas, ¿sí? Entonces, hoy en día podemos hablar de un CIC o de un Passion que nos pueda durar 8 a 10 días la pila, y eso se permite gracias a este tipo de filtros que utilizan bajo consumo. Y eso es lo que permite que una celda de litio pueda funcionar en un audífono recargable, que es lo que estamos utilizando en este momento. La novedad que tenemos, una de las novedades, para mí, sinceramente les digo, auditivamente no es la más importante, pero es muy importante y es una gran novedad y es muy importante para el planeta porque estamos dejando de contaminar. Yo digo, no es la más importante auditivamente, pero ecológicamente es la más importante. Entonces, es lo que nos permite tener una batería de litio que funcione tan perfectamente como esta. Entonces, a ver, yo creo que aquí está mi cuadrito, sí. Ok, entonces, dentro de todo, nosotros tenemos estos 15 zonas frecuenciales, estos 15 canales que están simulando, como les dije antes, de acuerdo a estos filtros IIR, o como no importa el nombre, ¿sí? Algunos filtros especiales, ¿sí? Nos permiten darle una similitud o casi que copiar el ancho de banda que tiene cada una de las zonas dentro de la cóclea. Entonces, este ancho de banda diferente, como dice aquí el cuadrito, que lo puse de chancuco porque si no me olvido, ¿sí? El ancho de banda diferente en cada canal imita la representación tonotópica de la cóclea, ¿sí? Entonces, eso lo llamamos ancho de banda crítico. Entonces, si yo tengo un audífono que tiene un ancho de banda en un canal diferente al ancho de banda de la cóclea, de cada una de las frecuencias de la cóclea, pues no va a ser tan parecido a una audición natural, ¿sí? Ok, eso no quiere decir que sea malo, pero es que estamos buscando que un audífono suene lo más natural. Este audífono, lo que se dice es que no suena como un audífono. Y para que no suene como un audífono, pues tenemos que tener todas estas cosas que les estoy explicando. Otra de las cosas importantes es que tenemos un algoritmo de adaptación Videx. El algoritmo de adaptación Videx está diseñado por Videx y yo sé que no solamente en Colombia, en algunos países cambian el algoritmo de Videx a un algoritmo como el de NAL, y por eso Videx tiene dentro de su compás la posibilidad de cambiarlo, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre un algoritmo y otro? Nosotros tenemos básicamente tres zonas de frecuencia, que son de zonas de intensidad, perdón, de ganancia, que son los sonidos muy suaves, los sonidos medios, como los sonidos del habla, y no solamente medio en frecuencia, sino medio en intensidad, y intensidades altas, sonidos suaves, sonidos de 20 decibeles, suaves, sonidos de 40 a 60 más o menos, sonidos medios y sonidos fuertes de 100 hasta 100 decibeles, sonidos fuertes. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si nosotros tenemos, perdón, yo me devuelvo acá, si nosotros tenemos un algoritmo como NAL, NAL es muy bueno y nunca voy a hablar mal de NAL, jamás, pero Videx se preocupa no solamente por el habla, se preocupa para que el paciente oiga todo. Entonces, a veces, cuando estamos mejorando el habla, a veces los sonidos suaves del ambiente no se escuchan, ¿no? Entonces, el paciente que va manejando en su carro y de pronto la llanta se le desinfla y hace, pues es que eso lo tiene que oír y eso es muy suave, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos que el paciente tenga muy buena discriminación, pero además de eso, que tenga una perfecta audibilidad a los sonidos suaves, a los sonidos medios y a los sonidos agudos fuertes. Y eso hace que algunas veces los pacientes que vienen de otras marcas les parezca que nuestros audífonos tienen mucho ruido. Y para eso nosotros podemos disminuir un poco los sonidos suaves en un momento inicial, e irlo amplificando poco a poco mientras el paciente se va acostumbrando a que en la vida todo suena, ¿sí?
Entonces, esa es la diferencia entre el algoritmo de Videx y el algoritmo de NAL. Tenemos entonces en Videx un enfoque hacia qué es lo que quiere oír el paciente. Si nosotros tenemos esta imagen, esto es la vida real, ¿sí? Esto es toda esa bulla, ¿sí? Todo ese ruido, hay pitos de carros, hay gente hablando, hay motores, hay un ruido de ciudad, es la vida real. Entonces, nosotros tenemos que pensar en qué es lo que le interesa al paciente y eso lo ha pensado Videx. Yo digo nosotros como Videx, como empresa Videx, ¿sí? ¿Qué es lo que le interesa al paciente? Y eso salió cuando estaba el EVOC. El paciente, buscamos que el audífono se acomode al paciente y no el paciente al audífono, ¿sí? Este cuento que teníamos antes, no, usted tiene que acostumbrarse. No, señor. El audífono tiene que acomodarse al paciente. Entonces, ¿qué es lo que al paciente le interesa? ¿En qué se enfoca el paciente? El paciente se enfoca dependiendo en algo, en algún tipo de sonido, pero dependiendo de la intención que tenga para escuchar. Si le interesa o no le interesa escuchar X o Y cosa. ¿Qué atención le pone? Si está poniendo atención, que eso es lo que a veces nos pasa con los viejitos, que como llevan tanto tiempo sin escuchar, entonces ya no ponen atención porque para qué si no oyen, entonces se acostumbran a no poner atención. Y la motivación, que tanto le interesa lo que están diciendo. Entonces, no solamente se enfoca Videx en la amplificación de sus audífonos en cuál es la pérdida auditiva y qué tanta ganancia le tengo que poner a esta intensidad de pérdida auditiva, sino cuál es su intención, qué es lo que usted quiere oír, qué es lo que le gusta, cuál es su motivación, ¿sí? Y por eso los audífonos tienen la posibilidad de ser manipulados por los pacientes con los sistemas de inteligencia artificial. Aquí tenemos eso, el sistema de inteligencia artificial. Entonces, esto no es para que todo el mundo lo escuche, no es para que todo el mundo lo use, porque tenemos pacientes que me dicen, ay, a mí no me ponga esto, que yo no quiero, eso está muy complicado, ¿sí? Y hay otros que dicen, uy, qué maravilla, eso me encanta. Entonces tenemos que, todos los audífonos Momen en este momento y los audífonos anteriores como el Evoke Fusion 2 o el Beyond, ¿sí? Tienen este sistema, el Beyond creo que no tiene esto, sí, pero sí tiene la posibilidad de ser manipulado por el paciente. Son sistemas que están en el audífono, que si el paciente quiere lo usa y si no, no. No podemos pensar que, ay, como el paciente no sabe manejar el teléfono, entonces no le voy a dar esto. No, el audífono suena bien con o sin eso, ¿sí? Pero si el paciente quiere modificar la atención, modificar la intención y modificar la motivación, de acuerdo a lo que tenga, va a tener este sistema que se llama SoundSense Learn, que ya lo conocen ustedes, y que se basa en la inteligencia artificial y que nos va a permitir presentarle al paciente dos opciones varias veces para que él pueda escoger y de esa manera el audífono hace ecualizaciones para ajustarse el audífono al paciente y no el paciente al audífono. Hasta ahora, todo esto ya lo conocen. Esto no es Momen, esto es de Videx, esto es de lo último de Videx, ¿sí? Entonces después vamos a ver, bueno, con todo eso que tenemos tan bueno, ¿y ahora qué más? ¿Sí? Aquí está. Entonces, ¿ahora qué más? Si nosotros tenemos todo tan bueno, y entonces, ¿por qué hay gente que no oye? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay gente que dice, no, es que no me siento cómodo? Y tienen a veces cosas muy buenas, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ¿qué me está faltando? Entonces, lo peor que uno puede decir es, lo mío es lo mejor y no tiene mejora porque es lo mejor. No, nosotros estamos mejorando todos los días y estamos evaluando cada vez qué otra cosa hay para poder ser cada día mejores, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede. Los usuarios de los audífonos no siempre reciben una amplificación personalizada. Tenemos que saber que hacerlo exactamente para esa persona, que tiene esa intención, que tiene ese gusto, que tiene ese nivel
digamos, de sensibilidad auditiva, tiene oído musical o no, tiene tal resonancia de su canal. Entonces, eso es lo que estamos buscando, llegar a una adaptación muy, muy personalizada. Algunos pacientes entonces rechazan los audífonos porque sienten que el sonido no es natural. Piensan que, pues muchas veces dicen, no, es que está muy duro, es que suena metálico, es que lo siento como un micrófono. Entonces nosotros hacemos ajustes, ¿sí? Y los ajustes muchas veces lo hace el mismo paciente, pero queda faltando, alguito queda faltando. Entonces vamos a ver qué es lo que queda faltando, ¿sí? Sabemos pues que durante muchos años los profesionales de la audición y sus pacientes se han visto obligados a aceptar que no importa cuán bueno sea el audífono, siempre está sonando como un audífono, ¿sí? Pero es el momento de un cambio. Entonces vamos a ver qué es lo que está cambiando. Entonces, digamos que inspirados en el deseo, en los deseos, en las necesidades de los usuarios, Videx ha evaluado que uno de los problemas que más generan este nivel de sonido que no es exactamente tan natural es la diferencia que hay entre el sonido en una adaptación abierta, el sonido que entra por un hueco, por la oliva, ya que hay un error, porque esto tiene que ser una oliva abierta, no una esférica, el sonido que entra por la oliva abierta o por el hueco, y el sonido que es amplificado por el audífono. Sabemos que cuando hacemos adaptaciones abiertas, entonces una parte del sonido entra por acá y otra parte del sonido entra por acá. Pero cuando llega al canal, llega a destiempo. Y al llegar a destiempo sale esta curva, entró esta curva y salió esta curva. Esta curva se llama filtro Peine, filtro com, pero para mí está mal puesto el nombre. No es un filtro, es un efecto, ¿sí? Es un efecto, entonces es el efecto de Peine que hace el hecho de que un sonido llegue a un tiempo y otro sonido llegue a otro tiempo. Entonces, ¿esto cómo se arregla? Acelerando para que alcance a este. Entonces, eso es lo que hace un sistema nuevo que tiene el Moment, que se llama Zero Delay y que está en un nuevo programa que se llama Pure Sound. Entonces, el audífono tiene el programa universal y un programa extra que se llama Pure Sound y solamente va a funcionar en pérdidas auditivas leves que tienen, aquí ya le pusieron la oliva correcta, ¿sí? Solamente tiene la posibilidad, digamos, de estar el Pure Sound en las pérdidas leves y ojalá en adaptaciones abiertas. Entonces, al tener las dos señales al mismo tiempo, la una que entra natural y la otra que entra, digamos, acelerada, y ya vamos a ver cómo es que se logra que se acelere y que llegue al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, porque al mismo tiempo no llega, pero muy, muy, muy cerquita del mismo tiempo para que la curva se parezca a la curva inicial, simplemente más grande, pero como la curva inicial. A eso lo vamos a llamar tecnología Zero Delay, y la tecnología Zero Delay está presente en el programa Pure Sound. ¿Qué beneficios tiene el Pure Sound? Para el cliente, tiene una calidad de sonido similar a un sonido no amplificado. Es más suave, es más nítido, es mucho más natural, ¿sí? Escucha los sonidos que recuerda, así como se acordaba, así es que está sonando. Y además tiene una adaptación, no un proceso, no lo que hacemos nosotros al manejar sensogramas de feedback, sino lo que se demora el paciente en sentirse cómodo con su audífono una vez que se va al consultorio. Digamos que casi inmediatamente, no requiere un tiempo de adaptación, sino que es muy rápida su adaptación. Para el audiólogo es genial, porque tiene mucho menos rechazo del sonido del audífono. El paciente no se queja de que esto suena muy duro, esto suena como un parlante, yo siento que estoy hablando por un micrófono. Eso no te lo dicen cuando tienes el Zero Delay, el Pure Sound.
y tienes mucho menos tiempo de ajuste fino, no hay que hacerle mayor cosa, ¿sí? La otra cosa que es supremamente importante es el efecto de las olivas instantáneas. Hasta ahora, pues yo sé que en nuestro medio ha sido muy difícil que los audiólogos nos acepten no poner molde, ¿sí? Los audiólogos dicen, no, es que las olivas, muchos audiólogos nos dicen, no, es que las olivas, eso se le sale, bueno, ahí lo podría aceptar, pero es que no, eso es antiguo, no, no es antiguo, los diseños de las olivas no son antiguos, y en este momento, en el mundo, el 80% de los audífonos se adaptan con olivas, son más higiénicas, se cambian, se botan, se pone la nueva, tienen un filtrico aquí, un primer filtro para la cera y adentro el otro filtro. Entonces, la verdad es que protegen también mucho más el receptor. A mí me encantan las olivas, yo las utilizo muchísimo y en este momento los audífonos Moment tienen un rango de adaptación diferente para cada oliva. O sea que cada una de las olivas ha sido revisada, medida y calibrada en el compás diferente cada una. Entonces, la guía de cómo utilizar las olivas en el compás va a ser mucho más fácil. Entonces, nosotros tenemos aquí diferentes situaciones de ruido, diferentes situaciones de ambiente sonoro y digamos que necesitamos que el sistema tenga un sistema de eliminación de sonido de audífono que se cree un poquito más natural, pero además eso hace que tenemos que redefinir o rediseñar los algoritmos de adaptación. Ya cuando teníamos el Evoke, vimos que había algoritmos de adaptación nuevos, diferentes, para pérdidas, para pacientes nuevos, para pacientes expertos, para adaptaciones abiertas, para adaptaciones cerradas, y ahora tenemos un algoritmo igual, o sea, los cuatro están, pero el cálculo que este algoritmo hace de acuerdo a cada una de las características otra vez está modificado y otra vez es diferente. Entonces, vamos a ver este algoritmo, ¿cómo se llama? Este es un circuito amplificado, un sistema por donde entra el sonido y aquí lo vamos a ver la semana entrante cuando veamos las características de cómo es que este sonido, por dónde pasa para que se demore más y por dónde pasa para que se demore menos. Pero digamos que en este momento tenemos que pensar cuál es el algoritmo. Hasta ahora hemos visto una característica que es el Zero Delay, ¿sí? O el programa Pure Sound, que es decir, el programa Pure Sound tiene el sistema Zero Delay o la tecnología Zero Delay y este es el nuevo algoritmo True Acoustic que está tanto para el programa Zero Delay, para el programa Pure Sound con tecnología Zero Delay como para el programa universal. O sea, el audífono Moment tiene un algoritmo de cálculo totalmente distinto. Entonces, ¿cuáles son los resultados de este nuevo algoritmo? ¿Qué es lo que pasa con este nuevo algoritmo? Lo que hace es que tiene un poquito más de ganancia para las frecuencias agudas, tiene un poquito menos de compensación para las frecuencias graves, tiene una muy alta precisión para el cálculo del efecto de la ventilación. Sin embargo, cuando hacemos un test de feedback no aparece efecto in situ de la ventilación, sino que él está haciendo el cálculo del efecto in situ y si queremos verlo, vamos a ver dónde miramos cuánto se escapa, pero no te va a decir tantos milímetros, te va a decir esta cantidad de sonidos se escapa, ¿sí? Pero te va a decir si es suficiente lo que queda o no, ¿sí? Y también está haciendo cálculos específicos para cada una de las olivas que ponemos. Estos cambios, estos algoritmos, en el caso, por ejemplo, de países como Australia y no sé, algún otro seguramente, que quieran manejar o algún audiólogo que quiera manejar el algoritmo del NAL. Todo este True Acoustic se aplica tanto a NAL como al algoritmo de Bits, ¿sí?
¿Cuáles son los beneficios? Ya hablamos de los beneficios del Zero Delay, del programa Pure Sound, y ahora vamos a ver los beneficios de este nuevo algoritmo que llamamos True Acoustic, que es la manera como se calcula la ganancia, ¿sí? O sea, el algoritmo es la fórmula por la cual el audífono hace los cálculos de ganancia. Entonces, tenemos que este beneficio para los audiólogos es que el ajuste a la meta se llega con muchísima más facilidad, ¿sí? Hay una exactitud y una rapidez, siempre y cuando hagan el sensograma bien hecho y el test de feedback bien hecho. Si no, nos tiramos todo. Los clientes quedan muy satisfechos y tenemos muchísimas menos devoluciones. Mire, yo he hecho unas pruebas de gente que me dice, ¡ah! Uy, ahora sí oigo, ¿sí? Ah, qué maravilla, entiendo todo. ¿Mm? Para los clientes tenemos mucha mejor percepción de la propia voz, no tienen oclusión muchas veces. Sobre todo, ustedes saben que hay pacientes con adaptación abierta que siguen teniendo oclusión. Aquí ya no nos pasa, ¿sí? Tienen menos eco, menos sensación de sonido artificial y tenemos una adaptación, un proceso, digamos, de aceptación del audífono mucho más rápido. Entonces aquí vamos a presentarles el Moment. Susana, el video no tiene audio. Parece que no se veía el video. Hola. Así es, Susana, el video no se escuchaba. No se escuchaba ni se veía. No se Sí escucha ni se ve. Sí se ve, pero no se escucha. Bueno, ok. Voy a mirar qué pasa y lo ponemos en la próxima sesión a ver cómo hago para que se vea, pero bueno, de todas maneras vamos a seguir. Entonces, digamos que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora sabiendo que hay muchos pacientes que buscan audífonos, pero no todos lo compran? ¿Sí? Siempre los pacientes tienen objeciones. O sea, vienen al consultorio porque lo trajo la esposa, porque dice, es un sordo que no escucha bien, o que yo quiero que oiga mejor, porque y él dice, no, es que yo todavía hoy soy muy joven, yo oigo bien, es que ella es la que habla mal. Es que el audífono no es demasiado caro. Creo que la pérdida auditiva todavía es muy leve. Mi médico me dijo que hasta que no tuviera una pérdida mayor del 40%, que no vale la pena ponerse audífonos, son cosas que tenemos que trabajar, ¿sí? Y si no, que le hacemos una prueba y dice, ay, no, eso suena muy duro, eso suena como un parlante. Entonces, lo primero es que tenemos que saber cómo manejar la objeción de audífono caro. Audífono caro, si nosotros al paciente de entrada le decimos, mire, esto es un computador de alto nivel, ¿sí? Pero de una vez hay que decirle, pero hay 4 niveles y tenemos 4 niveles de precio, pero la mejoría no es que este tiene más tecnología que el otro, porque eso no le significa nada al paciente. Tenemos que hablarle de, sabemos que uno de sus problemas es discriminación. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son exactamente las diferencias, por ejemplo, entre un 440, un 330, un 220 y un 110. Y las diferencias están en discriminación, en ambiente ruidoso.
Y cuando veamos la próxima charla, vamos a ver las características de cada uno, que ya no van a ser tan distintas a las de los demás audífonos Evoque o Unique, pero a veces no las sabemos explicar. Si nosotros sabemos explicar bien las características, probablemente ya no le parezca tan caro. Lo que pasa es que también nos tenemos que ubicar en que definitivamente son caros y estamos en una situación del país difícil, pero es que 110 también hay y 220 también hay y nos tenemos que ubicar en que no siempre vamos a ofrecer el 110, pero tampoco tenemos que ofrecer siempre el 440, le tenemos que dar a la gente las diferentes opciones, pero saberlo explicar. Si dice todavía soy muy joven, sí señor, claro que sí, pero es que vea que yo tengo niños con audífonos. Esto no tiene nada, ¿sí? Y no se ve, y mire cómo queda, y está diseñado específicamente para pérdidas auditivas leves, pero lo más importante que tenemos que hacer es probarlo, hacerle una prueba, ¿sí? Entonces, para hacerle una prueba, tenemos siempre que acordarnos que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Entonces, la prueba no va a ser a la carrera. La prueba tiene que demorarse, si tiene que demorarse, si lo hacemos rápido, pues muy bien, pero ser muy exactas, ser muy precisas, hacer muy bien el sensograma, escoger muy bien la oliva. O sea, yo no voy a decir, ay, como no tengo tal oliva, le voy a poner tal otra, porque como no es sino para una prueba, pues ahí se le fue el paciente porque dice que oye feo. ¿Sí? O sea, si no tiene la oliva indicada, dígale al paciente venga mañana mientras traigo la oliva, pero no le hagan una prueba con una cosa que no es, porque entonces el paciente lo espantaron, no quedó oyendo como sea, como es. La prueba es lo más importante, ¿sí? Para que el paciente diga, oh, wow, qué maravilla, ¿no? Entonces, digamos que para hacer pruebas, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos unos demos más flexibles, ¿sí? Más flexibles quiere decir que no tenga yo solamente el 440 y le voy a vender un 110 al paciente, y entonces le pruebo el 440 y cuando le pongo el 110 dice, uy, no, pues suena muy feo, ¿sí? Y no suena feo, pero pues primero hay que saber cuál es el presupuesto que el paciente tiene para poderle hacer la prueba con el que es. Y la otra cosa es que tenemos que tener un stock de olivas en el consultorio. No podemos decir, ay, es que no tengo, es que tenía una y se me acabó, se me perdió. Tenemos que tener un blister de cada cosa en el consultorio para poder hacer las pruebas correctas, ¿sí? O si no es un blister, 4 o 6 olivas de cada una, para no quedarnos varados, porque necesitamos hacer bien las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá tenemos el Moment recargable, pero esto está en todos los Moment de receptor en el canal. No, por supuesto, en los CIC ni en los otros, pero los Moment de receptor en el canal, nosotros con Compass lo podemos convertir de 110 a 220 o a 330, o si lo tenemos en 440, pasarlo a 220, pero entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ellos vienen con una marquilla que muy probablemente dirá 440 y cuando lo pasamos a 110, pues la marquilla dice una cosa y el audífono dice otra, ¿sí? Pero aquí, como dice Demo, la verdad es que yo pienso que Vides podría haber diseñado unas marquillas que dijeran NEU 0000, ¿sí? Porque así como el audífono dice Demo, pues la marquilla podría decir nada, Moment. Bueno, pero eso no hay. Lo que ya tenemos es esto. Tenemos un audífono con una marquilla y esa marquilla es importante tenerla porque si no tiene un hueco por donde le puede entrar sudor o lo que sea. Entonces, no mirar la marquilla, sino conectarla a Compass y leer en qué estado está y simplemente se escoge cuál es el que queremos para poder hacer la prueba exacta. Tenemos que tener también receptores indicados. No porque, no tenía el M, entonces le voy a poner el P, pero como es una prueba y el paciente sale pitado porque no le gusta ese sonido, o necesita un P y tenemos un M y dice, ese audífono no suena a nada, entonces no lo voy a comprar. Entonces es preferible, no sé cómo hacen para tener receptores y olivas, eso ya no es algo que yo pueda manejar, pero si los tenemos que comprar, pues yo creo que habría que tener un stock para poder
hacer estas pruebas. Entonces, las olivas instantáneas no son simplemente una adaptación instantánea. Como les dije antes, están medidas acústicamente y Compass tiene una guía dentro de su pantalla de acuerdo a la pérdida auditiva cuál escogemos. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos esta pérdida auditiva y si escogemos esta oliva, él me va a dar este rango que está en rojito, ¿sí? No le hagan caso a la audiometría porque yo puse la misma audiometría para todo el mundo y entonces algunas olivas no cuadran con la audiometría. Entonces, olvídense de esta audiometría, miren solamente este rango, ¿sí? Entonces, fíjense que esta es una oliva abierta y tenemos este rango. Y ahora tenemos una oliva tulipán y tiene un rango mayor, ¿sí? Y ahora tenemos otra oliva que es una esférica de una ventilación doble y miren que tiene un rango mayor y tenemos una con una ventilación única y tiene un rango mayor y tenemos una oliva de doble copa que tiene otro rango. Entonces, esto es una gran guía. De todas maneras, no podemos olvidarnos del concepto audiológico que nosotros tenemos como audiólogos, que este paciente requiere una oliva abierta o requiere un tulipán, ¿sí? El tulipán es mucho más abierto. Y después, ¿quién es el que da la última palabra de cómo es que está sonando? El test de feedback, una vez, y el sensograma, porque a veces tenemos este rango y hacemos el sensograma y nos da la respuesta por acá. Entonces, la verdad es que todo esto es una guía, pero el ajuste final, la precisión exacta, nos la va a dar siempre el sensograma y el test de feedback. Esto es una guía para poder escoger. ¿Cuáles son los formatos del moment? Entonces, vamos a ver qué formatos tenemos. Tenemos los formatos RIC de receptor en el canal y los intracanales. Y CIC y intracanal. A ver, estos audífonos tienen un enredito en el nombre, ¿sí? Este se llama MRIC, RD, es el recargable. M de moment, RIC de receptor en el canal, R de recargable y D de que tiene comunicación directa al teléfono, ¿sí? O para poderlo manejar por el teléfono como el F2, como el Fusion 2. Tenemos este, que no sé por qué no le pusieron la M adelante, se llama RIC 312D, es como el Fusion 2, ¿sí? Se llama RIC 312D, D porque tiene comunicación directa con el celular y con, pues, comunicación directa. Y aquí con la pila 312. Este es recargable, este tiene 312. Y aquí tenemos uno que es similar al Passion, pero no se llama Passion, se llama RIC 10 porque es RIC de receptor en el canal y pila 10. Si ustedes se fijan, esto no tiene rejilla de micrófono acá, esto no tiene rejilla de micrófono acá, y este está todo sellado, que no tiene ni rejilla de micrófono, ni hueco para la pila, ni portapila. Esta falta de rejilla de micrófono es una gran ventaja porque por esa rejilla de micrófono muchas veces se filtra la humedad. Entonces, al ser completamente hermético acá, claro que tiene por dónde entrar más porque está el portapila, pero esto evita bastante la humedad. Entonces tenemos formatos, el MRIC RD, el RIC 312, el RIC 10, el XP y el CIC. Sin embargo, aquí, y esta es una diapositiva de Videx, dice XP y CIC, pero cuando lo van a buscar en Compass no dice XP y CIC, así que les voy a mostrar. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos 440, 330, 220 y 110. O sea que, si a mí me dicen que lo más importante y lo más alto en tecnología es un recargable, yo le diga ¿cuál? ¿El 440 o el 110? ¿Sí? Porque todos pueden tener audífono recargable y van a sonar un poquito diferente dependiendo del nivel de la tecnología. Esto lo saqué de Compass, ¿sí? Entonces, en Compass, si ustedes se fijan, el XP se llama, en un lado le ponen ITI 312, o sea, intracanal 312, y abajo
Está MXP440. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante porque las personas que están en el almacén, pues a veces se enredan con esto. Si ustedes les ponen RIC 312D y el audífono les llega con una marquilla que dice MRB2D440 y usted dice, miércoles, ¿esto qué es? ¿Sí? Entonces, en Compass están los dos nombres, ¿sí? Este es el nombre que no nos vamos a olvidar nunca, RIC 312D, porque RIC sabemos qué es, 312 sabemos qué es y D sabemos qué es. Este nombre para nosotros es como en chino, ¿sí? Pero cuando ustedes vean en Compass y revisen la marquilla del audífono, la marquilla viene con este nombre, este audífono. Pues la marquilla no viene marquilla, la marquilla dice Videx, o sea que con estos dos no hay problema, ¿sí? Pero este audífono viene marcado con esto, este audífono viene marcado con esto y este audífono viene marcado con esto. Estos nombres están en Videx y este letrerito, no sé, yo les diría a las consultoras que les impriman este pedacito, que lo tengan ahí en su escritorio para que no se enreden cuando les llegue el audífono. Además, no se van a enredar porque es que lo ven y es distinto. O sea, ustedes ven este audífono y saben que este es un RIC 10, así esté marcado con otra cosa, porque lo ven. Y este uno lo ve y ya sabe que es uno que no tiene pila recargable y este tiene una forma que nos damos cuenta inmediatamente que es de pila recargable. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que viene el letrerito distinto a lo que nosotros conocemos y en Compass están los dos letreritos. Ahora vamos a ver colores, ¿sí? Tenemos una amplia gama de colores, sin embargo, no tenemos todos estos colores en Videx Colombia, porque a veces es un problema, pues tenemos que traer un inventario muy alto, entonces estamos manejando los colores que más tienen salida. Por ejemplo, no hemos vendido un rojo nunca, ¿sí? De ningún otro modelo, entonces pues estos colores no los tenemos, ¿sí? Y tenemos 3 plateados, pues ¿para qué 3? Con un plateado tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué colores tenemos. Sí, aquí están la tabla de colores, que esto está en unos catálogos que yo creo que les podremos mandar digitales, ¿sí? Ahí están los colores, sin embargo, les muestro cuáles son los colores que tenemos, ¿sí? Tenemos el negro, que a mí me parece súper lindo. Este color se llama cereza oscuro, pero no es rosado, ¿sí? Este color es lo mismo que antes decíamos capuchino. Tenemos el gris plata, que es un gris clarito, y tenemos un color miel, que es tirando a piel, color piel. Les cuento una cosa, mucha gente le gusta el audífono color piel, pero es que el audífono color piel se ve. En cambio, el audífono oscuro lo tapa el pelo más fácilmente y parece una sombra. Pero eso sí, ya el audífono suena lo mismo de cualquier color. Entonces, esos son los colores que tenemos en inventario. Ahora, vamos a hablar un poquito del recargable, ¿sí? Yo les diría, el recargable y el no recargable suena igual, ¿sí? O sea, el audífono Moment 440, recargable o no recargable, suenan lo mismo. ¿Cuáles son, o el 330 o el 220, cuáles son las diferencias que podemos decir que tiene un recargable? Entonces, primero que todo, es una pila de litio, ¿sí? Que es la más pequeña del mercado y que tiene la gran ventaja ecológica, que no estamos echando pilas a la basura y contaminando el planeta. Tenemos un tiempo de uso que inicialmente nos habían dicho que era como de 14 horas, 16 horas, hemos revisado bien, está de 16 a 20 horas el tiempo de uso, dependiendo también de qué tanto el paciente utiliza el SoundSense Learn o la comunicación telefónica, ¿sí? Pero tenemos 4 horas para una carga completa conectado en el cargadorcito y en el caso de que el paciente requiera más tiempo porque esa noche se fue a una fiesta o a un concierto, no sé, alguna cosa, él puede cargar un ratico, con media hora de carga va a tener 4 horas más de uso.
Este es el cargador tiene en el huequito donde va el audífono, tiene un lado ancho y un lado flaquito, o sea que el audífono no tiene sino una posición para entrar. Y una cosa muy importante es que los audífonos vienen mudos. Entonces, cuando tienen algo de carga, tienen carguita, pero vienen mudos. Entonces, antes de ponérselo al paciente, hay que ponerlos unos minutos, un minutico en el cargador para algo así como decía Juliana, vienen en sueño profundo. Entonces hay que despertarlos, ¿sí? Entonces hay que conectarlos allí, ya solo con conectarlo el audífono se activa, ¿sí? Estamos activando la celda de litio. Entonces tenemos, ay, se me fue. Tenemos una conexión USB del cargador, tenemos puertos de carga con detección acá, tenemos luces LED que se prenden en verde o en rojo según si el audífono está cargando o no. Es una cosa liviana, es una cosa pequeña. De todas maneras, yo también le digo a los pacientes, piense que si usted se va de viaje tiene que llevar el cargador. Y si a usted se le descarga el audífono y usted está en otro lado, pues no tiene quien le preste un cargador. Si a mí se me descarga el celular, yo pregunto, ¿quién tiene un cargador de tal? Y alguno tiene, pero un cargador de Moment no es tan fácil. Entonces el paciente tiene que saber que no puede olvidarse de tener su cargador cerca. Tenemos una cosa muy buena que son los receptores de acero inoxidable. El receptor de acero inoxidable es mucho más protegido contra la humedad y contra cualquier tipo de daño, incluso por golpes. Tiene el pin para enchufarlo en el audífono, tiene 8 pines de contacto, ¿sí? Es diferente, no le sirve el mismo receptor de los otros. Si nosotros vamos a trabajar con un audífono RIC312D, podemos utilizar los receptores que venían hasta ahora, los receptores del Evoque, del Fusion 2 o del Fusion, ¿sí? El S, el M, el P y el HP. Con el recargable, los receptores son de acero inoxidable, son más durables, son más pequeños, pero no hay más que 2 receptores. Eso es, el receptor M funciona como el S y el M, y el receptor P puede ser un poquito más fuertecito, que es más o menos como el P del otro, pero no tenemos receptor HP. O sea que si tenemos un problema de un paciente con una pérdida muy grande que requiera receptor HP, no puede usar Moment. Y la otra cosa es que como estos Moment son o sea, son como el Fusion 2, son de comunicación con el celular, ni el recargable ni el RIC312, que es el similar al Fusion 2, no se les puede poner el cross. Entonces, para poner el cross, solamente podemos trabajar o con el que tiene tamaño Passion, que es el RIC10, o con los intracanales. Pero ninguno, ni el recargable ni el RIC312D, le podemos poner un cross. Entonces, acá tenemos los 2 receptores, las posibilidades de los 2 receptores, ¿sí? Y tenemos antes que eso, no sé si está más, no me acuerdo si está más adelante, pero quiero decirles algo muy importante con respecto al recargable, y es que una de las ventajas que tiene el recargable es que al no tener portapila y de ser sellado hermético, pues no le entra casi la humedad. Yo no diría, no me atrevo, aunque pues dicen que no le entra la humedad, pero yo no me atrevo a decir que nunca le va a entrar la humedad, ¿sí? Porque pues en nuestro país tenemos zonas de calor todo el año, donde la gente suda todo el tiempo, entonces pues yo pienso que por algún lado puede que le entre algo de humedad, pero es un audífono que es mucho más resistente a la humedad que los demás, y que no le pueden poner el deshumidificador negro. El deshumidificador negro produce calor, y ese calor daña la celda de litio. Cuidado. Entonces vamos a usar en el audífono recargable siempre el nuevo
deshumidificador, el blanco cuadradito, ¿sí? Ahora, tenemos entonces dos modelos que tienen conectividad directa con el celular, el RIC RD, el recargable, y el RIC 312D, que es similar, la misma forma que el Fusion 2. Ahora, antes teníamos el Fusion 2 que para streaming y para manejar el SoundSense Learn solamente se podía manejar con iPhone. Y en este momento todavía no se puede, hoy estuve averiguándolo y me habían dicho que para enero y febrero, ahora me dijeron que no, que eso está para marzo, ya va a estar la posibilidad de manejar los audífonos con Android. Entonces, en este momento, el streaming se puede manejar solo con iPhone, pero muy pronto vamos a poder manejarlo con Android también. Lo mismo el TV Play. El TV Play en este momento no está disponible para estos audífonos. Sin embargo, en muy poquito vamos a tenerlo disponible tanto para Android también, ¿sí? Así que, pues, nos vienen cosas muy buenas. Este Moment tiene de todas maneras las mismas aplicaciones, ¿sí? Muy similares, pero se llaman Moment App y ToneLink App. El Moment App vamos a trabajarlo con los audífonos que tienen la D, que son los que tienen comunicación directa, y los otros, que son el RIC 10 y el CAC, lo vamos a manejar con el ToneLink. Acuérdense que el ToneLink no puede tener el Bluetooth del audífono prendido. Entonces, yo les digo sinceramente que yo no uso el ToneLink mucho, porque muchas veces los pacientes tienen el Bluetooth prendido porque funcionan en el carro con el Bluetooth del carro. Y entonces tienen que estar prendiendo y apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, y a veces dicen, ay, no, yo no quiero esto. Yo dejo mi Bluetooth prendido todo el tiempo y entonces, pues para manejar volumen y para manejar programas, pues un RCDX es perfecto. Y muchas veces, como el audífono es tan exacto, pues el paciente cuando tiene un RCDX, no lo usa. Muchas veces no lo usa. Ok, entonces ya estamos terminando. Vamos a mirar un poquito sobre el SoundSense Learn, qué es lo que está haciendo. Esto ya lo sabíamos, el SoundSense Learn manda la información a una nube y el paciente lo puede manejar a través de su audífono, de su teléfono y darle, digamos, los ajustes. Esto es lo mismo que ya sabemos, luego yo no me voy a dedicar acá, simplemente sabemos que el Moment también tiene el SoundSense Learn y que vamos a encontrar vamos a darle al paciente la posibilidad de tener dos situaciones de ruido, el A y el B, y él puede crear sus programas. Esto no me voy a dedicar acá mucho porque esto es lo mismo que ya conocen, ¿sí? Entonces, simplemente que lo tenemos también en el Moment. Esto es algo nuevo que es la situación de la vida real. Es algo nuevo, pero que está incluido en este momento en Compass y se puede utilizar con audífonos anteriores, ¿sí? Y es una cosa que ya habíamos hablado en otra ocasión. Cada uno de los centros auditivos en Colombia tiene asignado un número que tienen en Compass. Entonces, ustedes tienen que avisarnos en este momento, lo está manejando Ana María, y tenemos o me pueden escribir a mí si quieren, tenemos que llenar unos datos dentro de Compass y poner el número de su sitio de donde trabajan, el número que se les asignó. O sea, pueden llamar a Ana María y decir, ¿cuál es mi número? ¿Sí? Entonces, poner el número allí y un correo electrónico. Entonces, poner su correo electrónico y se les activa la posibilidad de que cuando el paciente crea un programa favorito, ustedes no le tengan que pedir al paciente, présteme su teléfono, yo veo qué hizo, sino que en Compass les aparece qué fue lo que hizo,
cómo quedó ecualizado, si se le bajaron los agudos, se le subieron los sonidos medios, y lo hizo basándose en el programa universal o en cuál de los programas, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda mucho en el ajuste fino. La verdad es que esto es súper lindo, pero yo no lo he necesitado nunca, porque es que el audífono está tan bien que cuando el paciente viene y dice, no, es que no le hice nada, pues está perfecto. Sin embargo, existe la opción y es una opción muy interesante porque no le tenemos que pedir el teléfono al paciente y a veces al paciente no le gusta pasar su teléfono, ¿sí? Tenemos otra cosa, ya estamos terminando, que es el Remote Care. El Remote Care es este aparato que es el que ya conocemos, ¿sí? Sin embargo, este es otro, se llama Remote Care, y este es un aparato que podemos a través del celular hacer una comunicación directa nosotros desde el consultorio, a través del celular del paciente, nos comunicamos con su Remote Care y estamos calibrándole los audífonos estando nosotros en el consultorio y el paciente en su casa, ¿sí? Entonces, esto es algo que está próximo, es decir, nosotros estamos esperando un registro en VIMA para que nos puedan llegar los Remote Care. Una vez que lleguen los Remote Care, las consultoras van a estar entrenadas y van a poder darles su capacitación. Supuestamente, el paciente debería comprar su Remote Care para tenerlo en su casa porque uno lo programa y le queda para él. Pero resulta que nosotros sabemos que en Colombia no es tan fácil que cada paciente compre todo. Entonces, cuando le hacemos una programación, pues nosotros podemos prestarle el Remote Care y después le borramos lo que hicimos y se lo podemos manejar con otro paciente. Esas son cosas que ya se verá. Algún paciente dirá, no, yo lo compro para mí. Otro dirá, no, yo ¿cómo voy a comprar eso? Si eso no lo voy a usar nunca. Entonces, pues eso ya se verá en el momento que llegue. Pero es una opción muy interesante y en este momento de pandemia que los pacientes mayores no quieren salir de su casa, para nosotros tenerlos y que ir a ver a su casa es un complique, porque pues a lo mejor nosotros le llevamos el virus o ellos nos lo pegan, ¿sí? Mejor cada uno en su casita. Entonces, esto es una opción muy, muy, muy interesante. Entonces, el sonido es lo más importante, ¿sí? Lo más importante es el sonido natural. No es la pila recargable, aunque es muy importante, como les digo, para ecológicamente para el planeta, ¿no? Pero tenemos que manejar una calidad de sonido muy especial. Entonces, digamos que es un sonido que cambia todo, pero también necesita una experiencia de adaptación de muy alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera, vuelvo y digo, la primera experiencia, la primera impresión tiene que ser la mejor. Entonces, ya después de que tenemos una primera impresión, la primera adaptación se hace más rápido y las opciones de ajustes son más claras y son más fáciles de manejar. Con respecto a Compass, la tercera charla va a ser de Compass. Compass va a ser mucho más fácil, más rápido y, pues, es decir, más visualmente más fácil, ¿sí? Y con eso terminamos. Quiero ver a Ana María si tienen allí preguntas. Bueno, Susana, primero muchas gracias por esta presentación. Voy a leer el chat para ver si hay alguna pregunta que nos pudieron haber dejado durante la charla o si tienen preguntas las pueden hacer en este momento. Aquí María del Pilar Cuta pregunta si Momen solo funciona con iPhone o ya vienen con emparejamiento para otros sistemas. Tú lo mencionaste en la charla. Sí, el Moment viene en este momento solo para iPhone y en 1 o 2 meses va a tener una actualización. Eso no quiere decir que el audífono que compró ahora ya no le sirve para Android. Eso se actualizan automáticamente a través del celular o si no, cuando el paciente viene y lo conectamos a Compass, lo podemos actualizar, igual que actualizamos un Evo. Listo, acá
pregunta Sonia, dice la B de la referencia, ¿a qué corresponde? Creo que está hablando del nombre, de qué significan las letras en los nombres de los formatos nuevos. La B. Sí, 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 sí. A ver, espérate porque no me acuerdo. Un momentico. La B. Bueno, yo les dije que esto no lo entiendo, ¿sí? La B no tengo ni idea qué es, ¿sí? Esto es algo que tiene que ver con las baterías, ¿sí? Pero nosotros tenemos que pensar que cuando vamos a hacer un pedido se llama RIC 312D o se llama RIC 10 o se llama MRIC RD y lo que tenemos que saber es que bien van a venir marcados así, ¿sí? Pero los audífonos nosotros, en Compass tiene los dos nombres. B, no tengo ni la más remota idea. El RR, por eso les decía, para mí estos nombres están en chino, yo no sé de dónde los sacaron. Para mí este es el nombre que entiendo y ese es el nombre que sé, digamos, que me sale por lógica. M de moment, RIC de receptor en el canal, R de recargable, D de comunicación directa. ¿Listo? Y este RIC 312, D, y este debería llamarse, yo no mando en Videx, pero si yo fuera de Videx, de la fábrica, le pondría M RIC 312D y a este M RIC 10. Pero bueno, ahí están. Sí, Ok, esos son los gracias, nombres. Susana. Sandra Ardila pregunta, ¿cuándo es recargable? ¿Cuánto se debe recargar el audífono antes de realizar la programación? Un minutico. Ellos vienen recargados, solamente hay que despertarlos, ¿sí? Y el paciente lo va a cargar 4 horas, con 4 horas es suficiente. De todas maneras, cuando el audífono está cargado, el cargador alumbra verde. Ok, gracias. Marta Lucía Ojeda pregunta, ¿Moment recargable solo para RIC? Moment solo para RIC. O sea, el Moment viene, acá tenemos los formatos. Tenemos todos los RIC, o sea, el RIC de pila 10, el RIC 312 y el RIC recargable. Y ya no hay audífonos que no sean RIC, retroauriculares. Llegarán, pero en este momento Moment tiene como solamente RIC, no tiene recargables que no sean, no tienen retroauriculares que no sean RIC. Y los otros dos audífonos que tienen son intracanal y CAC. Okay. Audífono Moment que no sea de receptor en el canal no existe en este momento. Gracias, Susana. Alexandra Quintero pregunta, ¿cuál es el tiempo estimado de la batería recargable? ¿2, 3 años? ¿Cuáles son las sugerencias de casa matriz para una vida útil y más larga de la batería en cuanto al manejo del paciente? Ok, se recomienda que el audífono no se esté cargando cada 5 minutos, ¿sí? O sea, que el paciente no esté cargando cada que se acuerda, sino que ponga el audífono 4 horas y que cuando se acabe la carga vuelve y la ponga, pero de todas maneras son pilas de litio que no tienen memoria, ¿sí? Lo que pasa es que lo que sí tiene memoria es la cantidad de cargas. Por eso no es que se vaya a dañar la pila porque lo cargó 3 veces en el día, a medio cargar 3 veces, eso no le pasa, pero está contando 3 cargas, ¿sí? Entonces, eso tiene más, pues no tengo exactamente la cantidad de cargas, pero son más o menos 5 años que está durando la batería, pero la batería se puede cambiar. O sea, cuando la pila ya está bajita, pues en el laboratorio le ponen otra celda de litio y sigue el audífono funcionando. Ok. Tú mencionaste durante la charla algo del deshumidificador, dijiste el deshumidificador negro. Entonces, Ana Ruth pregunta, quisiera tener una explicación del impedimento de usar el deshumidificador al que se refería Susana. A ver, el deshumidificador antiguo, que es el redondo negro, el Dry Go, el Dry Go, ¿sí? Ese deshumidificador genera no solamente luz ultravioleta, sino una temperatura.
El blanco, el nuevo, ay, ¿cómo es que se llama? Se me fue El Dry el Dry Lux. El Dry Lux es el blanco cuadradito. Ese Dry Lux tiene un poquitico de temperatura, pero es muy, muy suave y la pila de litio es sensible a la temperatura. Entonces, no se debe poner el deshumidificador viejo en el audífono recargable. En el otro sí, pero en el recargable no se puede, no se debe utilizar el deshumidificador antiguo, Ok. el Drygo. Sonia pregunta, ¿el cargador de los audífonos tiene carga propia? No, ahí tenía un letrerito cuando lo pusimos, a ver si yo lo encuentro. Déjame, yo veo, acá. Aquí dice conexión USB.